Ahora nos toca el siguiente, ¿no? Sí. Es 9. Implementación de un sistema automatizado de alertas en historia clínica electrónica para cribado de VIH en un servicio de urgencias hospitalarias. Y nos lo va a presentar Francisco Fanjul. Bueno, gracias, Pep. Ya funciona. A ver, la suerte que me toque ahora es que la introducción está hecha. O sea, sabemos todos que la importancia de diagnosticar a los pacientes que están sin diagnosticar, que es donde debería estar el esfuerzo en esos años sin diagnóstico, no tanto como en otras terapias que hacemos ahora. Podemos buscar si diagnosticarlos pasando la carga de diagnóstico por cuestionarios a los pacientes. Nosotros hemos usado un enfoque un poquito diferente. El ensayo o el estudio que hemos hecho es puramente pragmático y es una prueba de concepto. Y los objetivos que teníamos era ver cómo automatizábamos la detección de aquellos pacientes en urgencias que serían candidatos a serología de VIH y a los que no se les estaba haciendo serología de VIH. Recomendar en esos casos que se realizara la serología, monitorizar la respuesta que había por parte de los clínicos que estaban trabajando en urgencias y contribuir mediante formación, buscar un pequeño beneficio tangencial o un efecto Hawthorne de intentar que se hicieran más serologías no solo en urgencias sino en el hospital. Métodos son muy sencillos. Es un estudio prospectivo hecho en el servicio de urgencias durante 18 meses en el Hospital Son Espases, en el que se incluían aquellos pacientes adultos entre 18 y 75 años con un episodio de urgencias sin tener una serología de VIH realizada en los últimos 6 meses y con un sistema que lo que hacía era dar una alerta en una situación en la que se identificara en función de unos triggers que podían ser solicitud de pruebas microbiológicas, prescripción de antibióticos o diagnósticos. Los condicionantes que podían hacer lanzar la alerta eran muy prácticos y podían ser una serie de diagnósticos como ETS, neumonía, uretritis, proctitis, hepatitis, mononucleosis, úlcera genital o zóster. Veis que no están todas las condiciones indicadoras, pero no todas las condiciones indicadoras son diagnósticos que se vayan a realizar en la puerta de urgencias. No se va a diagnosticar una fiebre crónica, no se va a diagnosticar muchas cosas en urgencias. Las pruebas de laboratorio utilizábamos exudado uretral, exudado endocervical o endovaginal, PCR de orina para clamidia, gonorrea, serologías de hepatitis A, B, C, sífilis o Epstein-Barr como pruebas indicadoras porque pensamos que podían tener una especificidad muy alta para aquellas situaciones en las que casi siempre iba a estar indicado realizar una serología de VIH. Y como tratamientos en esta misma línea utilizamos la ceftriaxona intramuscular no endovenosa, la penicilina intramuscular, la citromicina en dosis solo de 1 gramo y la doxiciclina. Todo esto es verdad que sería luego discutible y podríamos pensar, por ejemplo, por qué no está aciclovir o no. Pues como ejemplo de aciclovir en la línea de tratamiento, aciclovir es un tratamiento que se da al alta y no se prescribe en nuestro sistema electrónico, en un paciente que se va a ir a casa. Por lo tanto, no nos permitía nada más, ¿no? Luego podríamos discutir esto si queréis. En el caso de que alguna de estas condiciones aparecía una alerta, que veis aquí abajo un poco un borrador en el que la alerta lo que hacía era una recomendación al clínico de probablemente está indicado en este paciente realizar una prueba de VIH. El clínico podía elegir si o no quería realizarla. Al principio era una alerta que obligaba a responder. Posteriormente vimos que por situaciones de urgencia era mejor que hubiera una opción directamente de cerrar la alerta sin responder también y monitorizamos las respuestas. En estos 18-19 meses salieron 7.210 alertas que correspondían a 3.240 pacientes. Se aceptó solo un 16% de las alertas, es una aceptación muy baja. De estas incluso se perdían más por el camino y solo se llegaron a realizar 400 aproximadamente, 398 con 4 pacientes nuevos, virémicos y detectados, y luego incluso hicimos un seguimiento posterior de unos meses para ver en los casos que nosotros habíamos tenido como nuevos diagnósticos en el hospital si alguno había tenido una alerta que se hubiera rechazado. E identificamos 2 pacientes más en los que el diagnóstico posterior fueron 21 días y 190 días. Ambos pacientes cumplían criterios de diagnóstico tardío, por lo que consideramos que cuando la alerta saltó ya eran positivos, ¿no? Las condiciones que lanzaban, en nuestro caso, las condiciones detectadas eran principalmente serologías de sífilis, estudios de ETS, tanto vaginal como endocervical, como uso de acitromicina, serologías, las veis en la tabla de la izquierda. En la tabla de derecha veis, por ejemplo, los porcentajes de aceptación diferente en función de la especialidad del médico prescriptor o del médico que había entrado en la historia. Veis, por ejemplo, porcentajes de aceptación tremendamente bajos en un servicio como ginecología. Solo un 2,8% de las recomendaciones de serología se aceptaban. Esto pensamos que, por ejemplo, en nuestro entorno también apoya el diagnóstico tardío en las mujeres que han ido con sintomatología por la que se ha tratado o se han solicitado pruebas compatibles en muchos casos con una ETS a las que no se realizaba. Después hemos hecho un estudio para ver un poquito las causas. En muchos casos se cogían las muestras locales, se trataba y se recomendaba a la paciente que acudiera a un centro de salud a hacerse las pruebas, con lo cual hay un porcentaje de pérdidas importantes porque el paciente no va, ¿no?
Claro, ¿cuál es la pregunta con cualquier tipo de estrategias de estas? Siendo algo muy pragmático, ¿esto es rentable en nuestro entorno? ¿Es coste efectivo? Bueno, nosotros pensamos que sí, porque de los 3.200 pacientes, pues sabemos que mínimo en aquel momento 4 fueron positivos. Esto sería un 1%, pero claro, esto es hacer trampa, es un sesgo de selección importante. Probablemente solo ese 16% incluía a los pacientes en los que era más claro que hubiera un diagnóstico de VIH. Pero es que sabemos que 6 de los pacientes en total, estos 4 más 2 que se diagnosticaron después, mínimo habrían sido positivos de los 3.200. O sea que si se hubieran hecho las 3.200 serologías, mínimo serían 6 positivos, con lo que el porcentaje de positivos sería 0,19%, que supera el 0,1 recomendado. O sea que aunque todos los demás hubieran sido negativos, habría sido coste efectivo en nuestro entorno. ¿Tiene otros beneficios laterales este tipo de manejo y la formación que se hace? Bueno, nosotros controlamos el número de serologías totales que se realizaban en el centro. Y veníamos de unos números tradicionales, 2019, por ejemplo, de unas 37.000 serologías anuales, con la caída 2020 asociada al COVID, que ha habido en todos los sitios, a 28.000. 2021 y 2022 se había estabilizado otra vez en cifras previas a COVID, 37.000 pruebas, y sin embargo en 2023 y 2024, el momento en el que se realiza este cribado, subimos casi un 26%, y se realizaron hasta 47.000 pruebas diagnósticas en el hospital. Entonces pensamos que insistir en servicios de urgencias, por el curso transversal que tiene el servicio de urgencias y la cantidad de especialidades que tienen interacción con ellos y de residentes que trabajan ahí, esa formación realizada en urgencias tiene un beneficio transversal en otro tipo de pruebas. En cuanto a conclusiones, pues pensamos que es un sistema de alerta que permite identificar nuevos casos. Es verdad que es una aceptación muy baja, pocos pacientes, pero bueno, por lo menos sabemos que 6 pacientes se habrían identificado en este año. Aunque la aceptación sea muy modesta, la intervención sí que parece que tiene un pequeño impacto, que podría asociar un pequeño impacto, no se puede establecer causalidad, lógicamente, en relación a las serologías que se hacen en el hospital, y que además nos permite identificar estrategias adicionales o puntos adicionales en los que focalizar la formación, por ejemplo, el servicio de ginecología en nuestro entorno, ¿no? Y comparando nuestras cifras, por tener un poco de contexto, tanto la tasa de aceptación es relativamente similar a estrategias que se han hecho en otros entornos, un 16% es bastante aceptable, y la tasa de positividad, aunque quitáramos los 2 posteriores y nos quedáramos solo con ese 1%, también estaría dentro de los valores habituales. Y hasta aquí quería contaros. Bueno, yo creo que lo que más sorprende del estudio es que con la utilidad que tiene de que te avisen, ¿no?, de que un paciente puede tener una enfermedad cuyo diagnóstico precoz impacta positivamente en su vida y en la de los demás, la tasa sea tan baja. ¿Habéis pensado alguna acción o algo para sensibilizar a otros servicios, mostrarles los resultados para que vean que esas alertas que habéis generado tienen realmente una traducción positiva en diagnósticos? Bueno, a nosotros esto nos ha dado pie a varios proyectos, ¿no? El primero, identificar aquellos servicios probablemente menos concienciados con la realización de pruebas. Que esto aunque fuera una situación de urgencias, por ejemplo, hemos identificado puntos de mejora evidentes. Ahora estamos, por ejemplo, haciendo un cribado hospitalario, más vinculado a analíticas de ingreso y a cualquier proceso médico. No tanto un cribado oportunista, sino un cribado local de si ingresas en un hospital con una patología médica que se te realice una prueba. Porque además estamos en un entorno en que la prevalencia de VIH es alta. O sea, nosotros tenemos una comunidad autónoma con una prevalencia que casi duplica la media nacional. Entonces, es un entorno en el que probablemente es muchísimo más rentable que lo que, por ejemplo, se han visto en datos en Madrid o en otras comunidades mucho más cribadas ya, ¿no? Pero entonces sí, pensamos que tiene mucho recorrido. Y yo tenía un comentario también que me parece estupendo el estudio, pero viendo los que peor tasa de aceptación tenían, por supuesto, la parte de gine, me sorprende mucho los residentes de primer año. ¿Alguna estrategia de formación según entran en el centro o alguna cosa así para aumentar los cribados? Se ha realizado. O sea, pensar que el problema de cobertura de estos proyectos en cuanto a personal de urgencias es la rotación. O sea, por guardias en un servicio de urgencias de nuestro hospital pueden realizar unos 120 médicos, 140 médicos, contando residentes. Cuando tú bajas a dar un curso, bajas a dar una formación, hay 25 de esas 150 personas. Por mucho que vas replicando el curso, nunca tienes una cobertura muy alta. Entonces, sí que se intenta continuar esa formación. Es verdad que yo creo que el residente de primer año, y es percepción personal, pero hablando con ellos, cualquier cosa que ve opcional, por si acaso la quita, porque no sabe si implica más trabajo o no. Y en el momento que hay una opción de cerrar, cierra y no se involucra, pero esos mismos residentes, cuando luego están haciendo guardias en el servicio, están pidiendo más pruebas. O sea que al final el beneficio lateral o tangencial, como queramos utilizar en nuestro caso, nos parece que merece la pena. Hemos subido un 25% el número de pruebas de hospital. O sea, de hospital no, realizadas por el laboratorio del hospital, que aquí engloba todo, ¿no? Y son el mismo personal que está en urgencias también. Esto, por comentario, en nuestro centro
el jefe de residentes ha decidido que hay un curso que es obligatorio al inicio de la residencia. Sin ese curso no pueden hacer guardias. Entonces, intentar gestionar algo así. Nosotros hacen también cursos. Vale. Última pregunta, Juan. También lo que decía Pepe sorprende, ¿no? La poca aceptabilidad, sobre todo cuando es un estudio, ¿no? La gente sabe que es un estudio. Entonces, según esto, en personas que se presentan en la urgencia y tienen una enfermedad potencialmente indicadora, el número necesario a cribar para hacer un diagnóstico es de 100. Por cada 100 que testas, haces un diagnóstico. Bueno, es diferente. O sea, es... es como el number NNT. Uno de cada 100 de los que testas es positivo. No quiere decir uno de cada 100 de los que habrías tenido que testar. De los que habrías tenido que testar es uno de 500 en nuestro entorno. O sea, de 3.200 alertas, de 3.240 pacientes que habríamos tenido que cribar, solo se han cribado un porcentaje bajo. Entonces, es verdad que ahí puede haber un sesgo y no serán iguales que los otros 3.200. Ya, pero el número que tú partes de lo que cribas son cerca de 400, sí, 300. De estos 400 tenemos 4 pacientes positivos. Uno de cada 100. Imagino yo que si hubierais testado a los que teníais, hubiera crecido el numerador proporcionalmente, ¿o no? Mínimo sería un 0,2%, que es lo que hablábamos. Mínimo sabemos que hay 6 casos en esos 3, que probablemente no serían 6, y esto es una política de mínimos y habrían sido 10, 11 o 14. ¿Vale? Es verdad que una cosa que aprovecho y remarco es pacientes a los que se pedían este tipo de pruebas y no se les solicitaba un VIH en ese momento. No quiere decir que estos sean las únicas pruebas de VIH que se hacen en ese servicio de urgencias, sino son aquellas que se iban a escapar. Aquel paciente al que le ibas a tratar como una ETS y se te había olvidado o no le habías pedido la serología de VIH. Al que ya se le habías pedido la alerta lo detecta y no lo pide. ¿Vale? Y no lo recuerda. Entonces, es aquel paciente al que le has pedido algo asociado al VIH, no quiere decir indicador claro. Puede haber anginas que hayas decidido tratar con una dosis de penicilina. O sea, el objetivo aquí no es llegar a un 100%, porque probablemente el 100% de las recomendaciones no eran correctas. Es una política de compensar sensibilidad y especificidad hasta donde podemos. ¿Y pillasteis personas que ya estaban diagnosticadas? Hubo 4 pacientes positivos que ya estaban diagnosticados, que no los he contado aquí porque no los consideramos positivos. Vale. Y son aquellos pacientes externos en los que el sistema no detectó la serología previa, porque no eran pacientes con laboratorio, historia de laboratorio en nuestro entorno. No, sorprende porque son cifras, yo creo que altas, ¿no? O sea, que, no sé. Vale, gracias. Muchas gracias. Ahora te toca, ¿no? Sí.